Hola amigos de Tierras Altas TV, saludos y bendiciones, les habla este servidor Eduardo Núñez y el día de hoy me encuentro con el presidente de la Cámara de Turismo, don Luigi de la Lastra, al cual no me dejaron entrar a la reunión. Sin embargo, hoy estaremos tocando el tema de la carretera. Bienvenido a Tierras Altas TV, señor Luigi. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido. ¿Cómo no? A ver, coméntenos, ¿qué está sucediendo con la carretera? Las personas dicen, ¿hasta cuándo con este tema de la carretera? Ya queremos verla hecha, realizada. Algunos se oponen, otros están a favor, pero creo que el beneficio que esta carretera va a traer para el pueblo va a ser más provechoso que todas estas discusiones que se han venido dando. Okay. ¿Cómo van los avances de la carretera hasta el momento? Vemos que van más de la mitad, bueno, van bastante avanzados. Sí. Bueno, primero vamos a aclarar el tema de que no te dejamos entrar a la reunión. La Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Tierras Altas, nuestro lema es tender puentes. Nosotros buscamos tender puentes con las autoridades, con la comunidad y demás para poder resolver problemas sin conflicto. Obviamente también a veces no estamos de acuerdo y tenemos que tomar postura fuerte. Esa reunión que se hizo ese día no era una reunión donde se invitó al público, porque no era una reunión en la que se iba a tomar ningún tipo de decisión. El objetivo de la Cámara era traer a un invitado que conoce de urbanismo para que nos diera una charla sobre los conceptos de urbanismo modernos hoy en el resto del mundo. El arquitecto Carlos Ortega tuvo a bien atender nuestro llamado y a raíz de eso pues se hizo esta presentación y lo que tuvimos fue un conversatorio entre el municipio, el MOP y la Cámara para revisar esos conceptos de urbanismo. No, era sencillamente un conversatorio. La idea era poder desarrollar las ideas y después de eso que entrase todas las personas, como lo hiciste tú, con el ingeniero real, hacer unas entrevistas que tuvieran mucho más sustancia y aportara más información. Y por eso estamos también haciendo esta entrevista para aclarar esos temas. Nadie está en la obligación de abrirnos las puertas y darnos explicación, por lo menos a mí en lo absoluto. Simplemente si lo desean, como siempre los medios han estado disponibles para que por la gran cantidad de personas que nos siguen se les pueda comunicar, se les pueda informar, siempre estamos a disposición y yo soy muy metido por todos lados que quiero estar para tratar de difundir las cosas de la mejor manera. Sin embargo, si aclaramos, no era obligatorio que nos abrieran las puertas. Nosotros fuimos invitados evidentemente por el Ministerio de Obras Públicas para esa entrevista previa que íbamos a hacer. Era una reunión privada de la Cámara de Turismo. Nos fuese gustado que nos abrieran las puertas por lo menos como oyentes. Se lo pedimos. Sí se le preguntó al Nicolás Real en medio de la reunión que si podíamos entrar. Él dijo que sí. El otro se le hizo la pregunta a usted. Usted evidentemente dijo que no, pero ya sabemos los motivos y las explicaciones. Así que, bueno, evadiendo ese tema, la página y vamos a lo demás. Vamos a lo importante, a lo interesante. Así es. Así que, señor Luigi, tema de la carretera. Sí. ¿Cómo van los avances? ¿Qué se ha dicho de nuevo? Han pasado aproximadamente 2 presentaciones, la comunidad se ha presentado, han pedido que quiten la ciclovía de la calle, que la muevan, que corran esto, que hagan esto. Se ha presumido que no se las ha escuchado, se ha dicho que no los han tomado en cuenta. Sin embargo, en una conversación previa a esta entrevista, usted nos ha podido decir que sí ha sido escuchado y han tenido avances. ¿No puede hablar acerca de eso? Sí, claro. Vamos a hablar primero del tema de por dónde pasaba la calle, ¿no? Originalmente. En la primera reunión, como hablábamos antes, yo tuve una intervención un poco enérgica, porque evidentemente yo no estaba de acuerdo con que el MOB sencillamente viniese aquí a irrumpir en la vida de todo el mundo y no tomar en cuenta pues lo que las personas estaban diciendo y las preocupaciones que estaban. De hecho tuve una discusión muy enérgica con el ingeniero real, pero eso dio un buen resultado. Nosotros en esa misma reunión le habíamos presentado al ingeniero de que las personas que tenían esa inquietud se habían acercado a nosotros y habíamos combinado, no es la palabra, habíamos trabajado con un ingeniero local para hacer la medición de lo que ellos estaban midiendo. Y nos dimos cuenta de que estaban echando esa calle muy hacia el lado izquierdo, entrando hacia el pueblo. Y que eso iba a perjudicar a los negocios que estaban ahí.
Evidentemente, si eso quedaba de esa manera, la ciclovía no debía pasar por ahí. Por nuestra insistencia, por esa insistencia también de las personas que se sentían afectadas, nosotros le mandamos una carta al MOP, adjuntándole los planos según nosotros los entendíamos. Después de esa discusión vino una segunda presentación del ingeniero real. Fue en el Consejo Municipal, en la sede del Consejo Municipal. Sí, si no me equivoco. sí, creo que sí, porque hubo también otra de La de nuevo en la California. escuela de California. En la de la escuela de California, que vino la segunda vez, él nos informa, efectivamente, hemos movido la calle 2 metros hacia la derecha, que eran los 2 metros que nosotros estábamos diciendo que ellos estaban haciendo eso mal. Y yo me paré en esa reunión y le dije, muchas gracias, ingeniero, por habernos escuchado. Entonces, una cosa es usted tender puentes y conversar y de manera razonable hacer argumentos para que las personas accedan a escucharte. Y otra cosa es hacer pelea, tirar cartas, amenazar y ese tipo de cosas. Eso no lleva a nada. Por haber hecho ese trabajo en silencio, sin hacer alarde de nada de esas cosas, pero estando pendientes de que se hagan las cosas bien, logramos que el MOP cambiara el proyecto y corriera la calle. Consecuencia de eso, de las 40 y tantas negocios que podían haberse sido afectados, van a ser afectados. Otra consecuencia de eso es que siempre vamos a tener la ciclovía, que es buena para las familias del distrito. Hay un error en personas que piensan que la ciclovía es para la gente hacer ejercicio o para andar en bicicletas esas que uno ve por la calle. Las ciclovías no están hechas para eso. Las ciclovías están para que tú y tu esposa vayan con tu hijo a pasear en esa ciclovía. Que si tú tienes que ir a tu trabajo, puedas ir en tu bicicleta a una velocidad lenta. Un ejemplo como la cinta costera, pues, que la utilizan Exacto. para pasear, recrearse, quizás también hacer ejercicio. Sí, es lo mismo. Correcto. Es eso, o sea, criticar una ciclovía aquí es decir que lo que hay en la cinta costera en Panamá no sirve, o lo que hay en el Causeway no sirve. Eso no es así. Tenemos que aprender a usarlo, eso sí. Tenemos que educarnos todos a aprender para usar eso. El otro motivo de la ciclovía, ¿por qué no en el otro lado? Nosotros hicimos esa propuesta también. Se la hicimos al ingeniero real en esa misma no consulta, sino presentación que ellos hicieron. Él nos dijo, lo vamos a estudiar. La ingeniera dijo en ese momento, oye, la verdad es que podría hasta hacer porque tenemos más espacio del otro lado. ¿Qué pasó? Hay que acordarse que está el camino que baja de Cerro Punta. Esa es una esquina muy peligrosa, que no puedes hacer una ciclovía por ahí. Lo correcto era hacerla del otro lado. Entonces, como no se podía hacer por allá, ellos se dieron cuenta que había que correr la calle. Entonces logramos lo que queríamos lograr. Hemos visto que evidentemente no todas las personas son iguales. Hay algunas personas que se le dan mejores los protocolos. Creo que a usted se le dan muy bien los protocolos. Yo soy uno que no y quizás habrán otros que no. ¿Cuál es ese proceso adecuado para uno llevar una sugerencia y en vez de ser riña o piedra o dos titanes peleando, sino que se puedan entrelazar para llevar el beneficio al pueblo? Mire, yo te voy a decir mi experiencia, Eduardo. Yo no puedo decir que hay una forma correcta de hacer. Yo te voy a decir lo que a nosotros o a mí personalmente me ha dado resultados. Primero, el primer esfuerzo que hay que hacer es tratar de entender. Eso es el primer esfuerzo que hay que hacer. Uno no puede suponer cosas porque estás viendo una construcción. Estás viendo un proceso de construcción, tú no estás viendo el final. Entonces, si yo hoy no supiese lo que sé del proyecto y me paro en la vía principal, yo me alarmo. Y con justa razón, me alarmo porque pareciera que lo que otras personas dicen es cierto, porque se ve así. El primer proceso es entender, sentarse uno a entender. Segundo proceso es ver, hombre, hay fallas en esto, ¿qué puedo proponer? No sentarme a criticar. ¿Qué puedo proponer para que sea mejor? De una forma razonable, tendiendo puentes. Decir, oiga, sentémonos a conversar. Por eso el conversatorio. Sentémonos a conversar. Hombre, que tengamos diferencias de opinión no quiere decir que seamos enemigos. Sencillamente pensamos distintos. Pero yo sí puedo tratar de razonar
para explicar por qué yo pienso y qué alternativa yo daría. Y probablemente en esa conversación la otra persona dice, oye, sabes que no lo había pensado, tienes razón, déjame estudiarlo. Y a lo mejor viene de vuelta algo en la mitad, que funciona para los dos lados. Pero ese proceso hay que llevarlo a cabo. La otra cosa es que uno no puede pensar que tu interlocutor es una persona mala, o que tiene una agenda escondida, o que te quiere hacer daño. Uno no puede ir por la vida pensando de esa manera. Si tú piensas que la otra persona tiene una buena voluntad hasta que te demuestre lo contrario, Claro. ¿verdad? Y tiene la buena voluntad de ayudar, hombre, ¿por qué le vas a atacar antes de hablar con esa persona? Entonces, ese es el mecanismo que nosotros hemos implementado y nos ha dado muy buen resultado. Te doy el ejemplo de la misma vía. Aquí estábamos todos alarmados y todos de acuerdo de que en este pueblo no podía pasar una autopista por la mitad y que no podíamos tener esos pasos peatonales elevados tan feos. Aquí íbamos a terminar como Chorrera y jamás íbamos a poder volver a ser un pueblo de montaña, agradable para la gente que vive aquí, ni siquiera para los que vengan de afuera. Hubiésemos descaracterizado completamente este pueblo. Había un grupo que estaba peleando, que querían hacer demandas y querían hacer, entraron en conflicto, en peleas, en todo eso. Nosotros, callados la boca, citamos al ministro y le presentamos una alternativa. Hombre, el hombre vio la alternativa, dice, esto es lo lógico, esto es lo lógico que tenemos que hacer. Se llevaron los documentos, estudiaron entre ellos, presentaron un proyecto mucho mayor de lo que nosotros siquiera habíamos pensado que era posible. Ese proyecto se llevó a consulta ciudadana en el mes de octubre del año 19, vino muchísima gente y en esa consulta hubo una o dos personas que se pararon, dieron su opinión, la población no estuvo de acuerdo con lo que esas personas dijeron y al final se aprobó el proyecto, que es lo que tenemos. Pero si nosotros nos hubiésemos puesto a la pelea y a la cosa y la carta y demandar a este y demandar al otro, al final no íbamos a tener ni las 4 vías ni lo que se está haciendo. Creo que este relato no es mentira para nadie, creo que incluso a nivel nacional ya se saben quiénes son estas personas que han estado enviando la carta, quizás oponiéndose a algunos detalles del tema de la construcción. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de saludarla muy respetuosamente porque le dimos también su espacio en su momento en una entrevista a la señora Laura Pedrechi, que es la que ha estado en cierta forma, no lo vamos a decir oponiendo porque yo en lo personal le preguntamos, ¿usted se opone a este proyecto? Y ella dijo, tanto en cámara como fuera de cámara, que no se opone. Ella no se opone a la creación, más se opone a que no se hagan las cosas correctamente. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Hombre, yo pienso que cada uno tiene el derecho de decir lo que piensa y no por eso, como te dije antes, por no estar de acuerdo como enemigo. No creo que el método que se utiliza es el correcto. Yo pienso que uno tiene que ser flexible en las cosas porque el ejemplo del plano de la vía principal. Si se forza, por ejemplo, a esta institución a diseñar un plano de todas maneras y hacerlo, ¿qué es el resultado de eso? El resultado de eso es que no se toma en cuenta a las personas que van a ser afectadas. Entonces yo pienso, en mi opinión muy personal, sin ser técnico en nada de estas cosas, que el MOP está actuando de la manera correcta porque nosotros se lo pedimos, la comunidad se lo pide. Señor, por favor, hable con cada dueño de local, hable con cada dueño de casa, vamos a ver dónde van sus entradas, y se va entonces adecuando ese plano, no el concepto de la vía, sino el plano final para poder acomodar a las personas de la vía principal, a los comercios y demás. Entonces eso es mucho más, se aprovecha mucho más y es menos conflictivo que exigir que la cosa ya esté y que lo hagan de todas maneras como está en el plano. Porque entonces la otra parte humana se pierde. Entonces hay que tener paciencia, hay que ser flexible, hay que sentarse a conversar, hay que poder entender, como dije yo, bueno, entendamos primero los motivos de las cosas. No podemos salir asumiendo que la gente nos quiere hacer daño. Tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que ver cuál es la posición del otro de una manera
razonable y entonces llegar a conclusiones que sean y decisiones que sean las mejores para todo el pueblo. ¿Cree usted que se pueda llegar a un consenso entre usted y la señora Laura Pedrechi en tratar de llevar a cabo este proyecto con las cosas que ellas saben que se tienen que hacer bien, con las cosas que usted sabe que se tienen que hacer bien, unirlas en consenso y trabajar ambos en pro al crecimiento de este pueblo? ¿O Hombre, tiene que ser por cada te digo lado? que sería maravilloso, pero yo creo que la pregunta se la tienes que hacer a Laura. Sería maravilloso. De hecho, con otro proyecto que se está realizando del pueblo, del parque, yo le mandé un mensaje con uno de los miembros de su organización de que, oye, nos abrieran la puerta para poder explicar un poco y la respuesta fue no. Entonces, pero yo no creo que eso tampoco vaya a cambiar nada, porque el proyecto sigue avanzando. Pienso yo que está avanzando de la forma correcta, lo están haciendo muy rápido, con calidad, me da la impresión. Yo paso todos los días a ver, porque si hay algo que pienso que no está bien, trato de insistir de que le presten atención y gracias a Dios lo están haciendo. Pero al final de cuentas, una cosa es el legalismo, un sello, ese tipo de cosas que lo va a tener, eso lo va a tener la carretera, y otra cosa es pedir que todo se pare hasta que esté el sello. Son dos cosas muy distintas, son dos, ¿cómo se dice?, abordajes distintos al pueblo. Yo no pienso que la calle haya que pararla porque falta un sello, no lo creo. Me parece muy razonable lo que el ingeniero Real explica, de que como se están haciendo las adecuaciones, el último que tiene que hacer su sello es la ATT, porque es la que pone la señalización. Si por aquí pasa bicicleta, si por aquí pasa carro, si por aquí hay entrada de un lugar u otro, eso se está adecuando a la medida que vamos avanzando. Entonces, ¿para qué desgastarnos en la parte legalista, verdad, de pedir de que todo se pare hasta que estén todos los sellos? Y en el proceso, ¿a quién sacrificamos? Al usuario, a los dueños de casa, a los dueños de los locales comerciales. No nos da la oportunidad de poder conversar. Si ya tienen sello, ya está, lo tienen que hacer así. Entonces, ¿para qué? Mejor es, de forma razonable, tender puentes, conversar, ponernos de acuerdo si no estamos de acuerdo, decir por qué no estamos de acuerdo, pero traer una opción. No quedarnos en el que no estoy de acuerdo, o porque yo no quiero que sea así, porque a mí no me gusta. No, este es el hecho que me hace pensar a mí que no estoy de acuerdo en lo que se está haciendo, no en un sello, es en lo que se está haciendo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con esto, yo quiero aportar una idea que puede mejorar eso. ¿Usted estaría dispuesto a escucharla? Hombre, lo que yo he entendido hasta ahora es que sí, porque nos ha pasado cada vez. Uno lleva la alternativa y la gente dice, oye, ¿sabes qué? Me parece razonable, déjame verlo. Y después vienen, hombre, no se puede, sí se puede, y si no se puede, hay un motivo razonable de vuelta que uno dice, oye, tienes toda la razón. O si se puede, no se puede del todo, se puede hasta aquí, me parece bien. ¿Ves? Pero es un proceso de comunicación, hay que hablar, hay que hablar. Tú no puedes empezar no puedes estar en desacuerdo con todo primero y no puedes empezar todo con pelea, sin darle la oportunidad a las otras partes de dar una explicación. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que doña Laura tiene un camino que andar y ser un poquito más flexible nada más y preocuparse realmente más por la gente, ¿no? Entrar en el proceso de conversación, ser flexible, saber que no todas las discusiones se ganan, pero si ya hay conversación tienes más probabilidades de ganar la discusión. Bueno, aprovechamos y hacemos la invitación, señora Laura. Yo sé que actualmente usted está viendo también nuestras programaciones y agradecemos eso, al igual que el resto de la comunidad. Le hacemos la invitación a que se pueda llegar a un consenso, de que se pueda hacer una reunión, un conversatorio, donde me encantaría estar incluido allí, que pueda estar el señor Luigi, y todo basado en el marco del respeto, que podamos escuchar ambas partes, que ellos hablan, nosotros, y poder llevar esto, porque al fin de cabo usted quiere lo mejor para el pueblo, ella quiere lo mejor para el pueblo, los demás, los políticos quieren lo mejor para el pueblo, todos a su manera, pero si unimos nuestras maneras en el pro y el beneficio del desarrollo de nuestro distrito, hacemos lo mejor. Mire, yo siento, disculpa interrumpirte, yo siento que cada vez más
en la medida que las personas van entendiendo, hay más unidad a favor de lo que se está haciendo. Claro que sí. El mismo tema de los transportistas. Yo me reuní con el presidente de los transportistas, el señor Hernán Cortés, un señor muy amable. Suscitamos una reunión con el mismo ánimo de tender puentes con los productores, la Asociación de Comunidades Productoras de Tierras Altas, con el ingeniero Real, con el señor Hernán Cortés, para explicar todo el proyecto y el señor Cortés al final, si bien no todas sus preguntas fueron resueltas de la manera que él hubiese gustado, yo le pregunté, ¿usted está satisfecho con la respuesta? Me dice, en su mayoría sí lo estoy. Entonces, esa es una muestra, por ejemplo, de que si la gente se sienta a conversar, la gente se entiende. Claro. Es solo eso. Y así cada vez más. Por eso los ediles están de acuerdo con el proyecto, por eso el señor alcalde está de acuerdo con el proyecto, la Cámara de Turismo, Comercio e Industria está de acuerdo, la Asociación de Productores, los presidentes de las juntas de desarrollo local. Existe una carta donde todas estas asociaciones han firmado a favor del proyecto porque lo han entendido, han participado cuando se les invita, porque eso sí hago yo un llamado a la comunidad. Se han hecho grandes esfuerzos, no solamente por nuestro gobierno local, sino por el propio MOC y hasta la Cámara en su momento, invitando a las personas para que participen de estos informativos o reuniones informativas que ya se han hecho varias en el pueblo. Y yo llamo para que por favor asistan, porque siempre estamos las mismas 30 personas. Entonces no nos podemos quejar de que no nos escuchan si cuando nos quieren escuchar no participamos. No acudimos. O sea, entonces, y yo siento que sí se va a escuchar, pero como bien lo dices tú, con respeto, sin pelea, sin insultar, es decir, planteando cosas apropiadamente y escuchando la otra parte también. Claro. Y llegar a un consenso y un acuerdo. Pero si llegas a pararte a insultar que está hablando, estás encerrando una puerta. Claro. Señor Luigi, entre otros temas, la comunidad se ha hecho una pregunta reiteradamente después que salieron las fotografías de que las dos mulas pasaban por esta avenida o que por lo menos encajaban entre el paño correcto. Se preguntan, yo se lo comentaba tras de cámara, si tenemos un pequeño tranque en la vía principal, tenemos dos mulas prácticamente de frente, o está sucediendo cualquier otra cosa y hay una emergencia, una ambulancia, como se ha dicho por algunas personas de la comunidad, si necesita pasar el camión del aseo o alguna emergencia de los bomberos, ¿no pueden pasar? Por supuesto que sí pueden pasar. Vamos a analizar cómo son las cosas. El pueblo de Volcán, nosotros hemos sido tremendamente bendecidos, porque estamos en la montaña, 1400 metros de altura, pero tenemos un valle plano, tenemos un área plana. Gracias a esa geografía de nuestro pueblo, se pudo cuadricular el pueblo. Este es uno de los pocos pueblos en el país que tiene vías de acceso por todas partes. Un proyecto como este en Boquete sería un poquito más complejo, porque Boquete no tiene tanta salida, nosotros sí. Por tanto, si ocurre algo en una cuadra del pueblo, hay muchos accesos a lo largo de la vía para que los carros se puedan mover. El ejemplo lo tenemos hoy con la construcción misma de la calle. Todo el mundo ha podido llegar al negocio que quiere llegar. Yo hago supermercado ahí. Yo he podido llegar siempre. Yo he podido llegar a hacer todas mis compras en el pueblo. En algún momento tengo que hacer un desvío, pero tengo cómo hacer el desvío. Y no se traba el tráfico, no hay gente parada por ningún lado, no se para. Entonces sí es posible. El tema de las mulas, yo lo quiero tratar porque volvemos a lo que hablamos al principio. Si yo no conozco del proyecto y me paro enfrente y veo la construcción, me preocupo. Y la población tiene derecho a preocuparse porque no se ha probablemente enterado por falta de participación en las reuniones y demás de los detalles de esto. La vía principal, el tamaño, es correcto lo que se dice que era 4.35, pero
¿Qué sucede? Que esa vía nunca se le pintaron los bordes, nunca se determinó el hombro. Cuando fuimos a revisar, por eso digo, es mejor primero enterarse, a revisar la norma que rige esa calle, la vía es de 3 metros y el hombro de 1,35 m o 45, no recuerdo bien al final. Entonces, fíjense, si eso se hubiese pintado, todavía a los 3 metros las mulas podían pasar porque la calle, la norma que rige esa calle permitía eso. Pero como había una inquietud de la comunidad con el tema de las mulas, se hizo el ancho a 320, que es el ancho máximo que se permite para efectos del control de la velocidad dentro de un poblado. Se pudo haber hecho más ancha, pero entonces se pierde el principio del control de la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere controlar la velocidad? Para que no hayan accidentes con peatones. Entonces todas esas cosas tienen su lógica, pero se logró hacer al máximo para que las mulas pudieran pasar. Cada mula, el documento que yo tengo, mide 2,55 m de ancho, con el vagón atrás. Obviamente, cuando hablas de carga de agricultura, a veces la carga sobrepasa el tamaño. Pero aunque lo sobrepase, el tamaño de la vía es más grande. Además de eso, si ustedes pasan ahora, van a ver un cordón de cemento entre el estacionamiento y la calle. Ese cordón es parte de la vía y mide 45 centímetros. Así que estamos hablando de que el ancho real es de 3,65 m. Entonces, ese argumento de que no caben, obviamente, si tú pones a las mulas ahora mismo ahí, te va a dar la impresión de que no caben porque la calle no está hecha. Inclusive, una de las fotos que montaron en las redes de una mula al lado de la otra, usted puede ver perfectamente que hay espacio entre una mula y otra, y de lado y lado todavía faltan 45 centímetros de asfalto más los 45 centímetros del cordón de cemento. Entonces, ¿para qué alarmar a la gente con ese tipo de cosas y no tener un poquito de paciencia, ilustrarse un poco mejor, en vez de ser yo el que voy a juzgar con una métrica, una cuestión de medir qué es lo correcto? Pero yo no tengo la autoridad para eso. Yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto. Yo no puedo ir con una cuestión de medir y decir, no, sí, esto va a medir esto, porque yo lo digo yo. No, yo tengo que ver efectivamente y escuchar las explicaciones de quienes saben lo que están haciendo. Adicional, señor Luigi, que esto es si es necesario, porque se presume o aparentemente no va a ser necesario que las mulas o camiones pesados pasen por allí, ya que va a haber una ruta alterna. Sí, fíjense, con este diseño se han conseguido dos soluciones para la carga pesada. La primera, la que ya expliqué, de que las vías tienen suficiente espacio para que pasen despacio. No van a poder pasar 50, 60 kilómetros por hora. Van a pasar despacio. Otro tema con eso de la velocidad y las mulas y lo demás, es que la vía principal va a tener 3 sobresaltos. Esos sobresaltos miden 3,50 metros de ancho y están hechas, construidas para que pasen equipo pesado por encima de ellos. Es decir, hasta en eso se ha pensado. Todos esos sobresaltos van a estar frente a las 3 escuelas que hay a lo largo de la vía. Es decir, imagínense, 3,50 es mucho. Entonces van a tener que parar los carros y las mulas antes para que los niños crucen la calle, antes de eso, porque o bajan la velocidad o desbaratan sus carros. Claro. Entonces, esa es una solución para el peatón y para la mula también, porque se está haciendo para soportar el peso pesado de las mulas cargadas de papas. La otra solución es repito, una bendición que hemos tenido en este pueblo. Nuestros antepasados aquí diseñaron el pueblo, tan bien diseñado que diseñaron una circunvalación. Lo que pasa es que esa calle nunca se ha hecho. Eso está en su gran mayoría en monte. Entonces es la calle primera, después del café que está ahí en esa esquina, frente a la panadería Volcán. Esa es la calle primera. Eso tiene una calle que nunca ha sido construida, que está en hierba, en monte, partes en tierra, que sale
al frente a la calle del colegio, acá en la vía de Seco. Entonces, esa es una circunvalación que fue diseñada desde que el pueblo está diseñado. Esa circunvalación va a tener carriles de 3 metros 30 más 45 centímetros de hombro para las mulas. Y no solamente las mulas, para los que no quieran pasar en el momento que quieran salir más rápido para irse para David, pasan por ahí. Señor Luigi, ¿esa vía alterna será entregada o construida mediante va el proyecto? ¿Va a ser después del proyecto? ¿Qué le han dicho las personas acá? Lo que nos informó Nicolás Real fue que va a ser, el presupuesto existe, están terminando el diseño, me comunicó que la próxima semana probablemente ya está listo el diseño y que la obra va a ser entregada junto con la obra principal del pueblo. Entonces, yo lo veo muy poco probable, pero ellos dicen que quieren terminar para septiembre, yo lo dudo muchísimo porque aquí llueve, Claro. eso yo no lo creo, yo pienso que probablemente para diciembre tengamos esto listo y la intención, o sea, yo no soy ni vocero del MOB ni experto ni nada, pero la intención de ellos es entregar las dos obras a la misma vez. Entonces Claro. me parece que al final vamos a tener un espectáculo de pueblo y las mulas van a salir del centro del pueblo, la gente va a poder disfrutar, van a poder caminar, van a poder llevar a sus niños a montar bicicleta, vamos a poder comprar con paz y tranquilidad, nos vamos a poder tomar un café ahí enfrente sin el ruido de las mulas, los frenos de las mulas. Es decir, va a ser un lugar extremadamente agradable para que todos los que estemos aquí podamos vivir con paz y tranquilidad, si al final eso es lo que uno busca. Claro que sí. Señor Luigi, bueno, creo que las explicaciones han sido muy apropiadas. Para las personas que quieran enterarse más acerca de este proyecto, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, donde aparecen estas presentaciones que ha hecho el Ministerio del MOD junto a la empresa, la Cámara de Turismo, entre otras organizaciones, que han estado transmitidas también a través de Tierras Altas TV. Más allá de criticar por lo que escuchamos, sería bueno entrar, ingresar, averiguar, consultar, ver lo que ha venido sucediendo, que está acá en nuestras pantallas, totalmente gratis para todos ustedes, y así van a tener un punto crítico y mejor. Sin embargo, señor Luigi, como presidente de la Cámara de Turismo, que es ahí donde sí respecta más el tema de la carretera y su persona, se ha visto o me ha podido llegar a mis oídos y hemos podido ver también el desenvolvimiento económico que ha afectado a los comercios actualmente en la vía principal, y no solamente en la vía principal, sino en el resto del distrito, pero se ve un poco más afectado por la construcción que se está haciendo. Desde mi punto de vista, considero que toda construcción evidentemente va a traer algunas fatigas, algunas molestias momentáneas, pero con el beneficio que eso traerá bendiciones a futuro. Sin embargo, como presidente de la Cámara de Turismo, ¿cómo usted ha visto el comercio actualmente en esta vía principal? ¿Y qué mensaje le enviaría a estas personas que se encuentran preocupadas por sus finanzas actualmente? Claro. No, y como bien dices, no solamente la vía principal, yo estoy pasando mucho trabajo aquí en mi restaurante. De hecho, he tenido que cerrar parte de la semana para sobrevivir los fines de semana. Esto no es solamente ahí, nos está afectando a todos. Yo lo único que puedo decir con esto es que tenemos que tener paciencia y resistir. Y pedirle al pueblo que hagan sus compras en la vía principal a pesar de la incomodidad. Que no dejen de ir y apoyar a nuestros conciudadanos aquí en sus negocios, porque igual los que siempre compramos ahí seguimos aquí. Entonces, apoyémoslos, vayamos. Yo de hecho hago todas mis compras en la vía principal y sigo apoyando los comercios en la vía principal precisamente por eso, por ser solidario con ellos. Evitar que haya un impacto es imposible. O sea, se está haciendo una construcción. Si usted tiene que arreglar un cuarto en su casa, ¿verdad? Va a estar incómodo por un buen tiempo porque está arreglando el cuarto en su casa, pero después va a tener un cuarto muy agradable. Es lo mismo que nos está pasando. Y obviamente estamos todos muy preocupados, estamos todos muy afectados, pero no es solamente la violencia. Y depende también de nosotros, porque vivimos aquí en ser solidarios y apoyar con nuestro dinero y nuestras compras a los negocios de la vía principal. Ya estamos a mitad de año, estamos en el mes 6, si no me equivoco.
Usted nos acaba de decir que posiblemente para diciembre estén listos. Así que sería un mensaje de aguante por Unos meses más. 6 meses más. Sí. Pues imagínense qué bien. Si esto, Eduardo, está listo en diciembre, imagínate el verano de David. Claro. Esto va a ser el parque de la provincia de Chiriquí. Todas esas personas que viven en David, 300.000 personas que hay ahí abajo, que no tienen nada que hacer los fines de semana, ¿dónde tú crees que van a venir a montar bicicleta y gastar su plata? Claro. Van a venir aquí al pueblo, se van a abrir cualquier cantidad de oportunidades, porque la gente después de que montó en la vía principal varias veces se va a distribuir al resto del pueblo. Entonces, va a haber mucha oportunidad de poner negocios, fondas y ese tipo de cosas. Solo tenemos que tener paciencia, un poquito de paciencia, saber que vamos a estar incómodos un tiempo. Los comerciantes estamos sufriendo, yo en carne propia estoy sufriendo mucho por esto, pero yo sé que si aguanto hasta el verano, vamos a tener un verano espectacular. Todos los comerciantes y los que van a querer ser comerciantes también. Señor Luigi, ¿no cree usted, ya saliendo un poquito del tema, y si no nos queda muy bien esta pregunta la quitaremos, y si usted la vio entonces porque fue muy efectiva, que el impacto que evidentemente se le está pidiendo a las personas que aguanten estos 6 meses, que es bastante aceptable porque es parte de un proceso de mejoramiento, ¿no sería bueno también que ellos recibieran cierto apoyo quizás de autoridades o instituciones, en el sentido quizás a veces a los que por lo menos se encuentran en la vía principal, que se han visto más afectados de lo normal que los otros comercios, con quizás el tema del impuesto, quizás ayudarle en algunos temas que necesiten, pero hasta el momento nosotros que nos hemos acercado a ellos no hemos visto un apoyo de nada para ellos, que se la están comiendo verde, como se dice. Entonces, ¿qué a nivel personal? ¿Considera usted que deberían recibir algún tipo de incentivo, apoyo? A nivel personal, yo pienso que el que es emprendedor debe valerse por sí mismo. Y uno tiene que buscar la manera de ser lo suficientemente creativo para mantener por lo menos el flujo necesario para mantener tu negocio sin irte a la quiebra. El depender del Estado, en mi parecer, es un poco injusto, porque estamos hablando de una población que va a utilizar los impuestos de la otra gran población que se necesitan para otras soluciones sociales que tenemos mucha necesidad en nuestra comunidad. Entonces, yo lo hallaría injusto en ese sentido. No quiero decir que no sea necesario, porque estamos pasando mucho trabajo. Puede ser que hay personas que han perdido su empleo porque no se aguantan. La cantidad de empleo que se va a generar posterior a eso va a ser mucho mayor. Y probablemente sí, vamos a sufrir todos. Los que pierden su empleo por unos meses, los que no vendemos por unos meses, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que ser creativos, tenemos que pedirle a la población que nos apoyen, que vayan a los negocios a consumir, que no nos dejen solos tampoco, pero no creo correcto que yo exija un dinero que es de todos para poder ayudar solamente a uno. Eso no me parece a mí moralmente correcto. Excelente respuesta, muchísimas gracias, muy válida, porque sí hemos conversado con muchas personas y lo han tocado. Ya para ir culminando esta entrevista, otra preguntita que le haría también, aprovechando esta oportunidad que pudimos salir el día de hoy. Señor Luis, el tema del combustible a nivel nacional ha afectado a muchas industrias económicas, como turismo, agricultura, entre otros rubros. ¿Cómo se ha visto el tema turístico en Tierras Altas con todo esto que está sucediendo? También sabemos que el domingo y lunes van a haber algunas protestas por los agricultores para tratar de que se haga un subsidio, se bloquee el tema del combustible. ¿Qué dice usted como presidente de la Cámara de Turismo ante el comercio? ¿Cómo está el comercio actualmente? ¿Qué ha escuchado usted y qué propuesta o qué opinión da del tema? Es alarmante y es muy preocupante, porque a nosotros acá, obviamente parte es el problema de la calle, pero se nos han juntado varias cosas a la misma vez, que nos tienen en una crisis profunda, sobre todo al área del turismo. El precio de la gasolina, estamos lejos. Antes la gente
venía porque la gasolina era asequible poder pagar. Ahora la gente no está viniendo, ni de David. Muchas veces, muchos de nuestros restaurantes y demás que están aquí, vivíamos del turismo interno de la provincia. No están viniendo porque esto está muy caro. Yo que bajaba todas las semanas a David, ahora estoy bajando una vez a David porque no puedo bajar todas las semanas. Y eso nos está afectando muchísimo. La otra cosa que nos está afectando mucho son las lluvias. El tema del cambio climático y demás, aquí estas lluvias se aceleraron mucho. 2 meses que teníamos más de verano o de pseudo verano lo perdimos. Comenzó a llover en abril y no dejó de parar más nunca, parar de llover más nunca. Entonces se nos junta la lluvia, se nos junta el precio de la gasolina y el tema de la calle. Entonces tenemos esos 3 grandes impactos ahora mismo y el sector turismo está muy deprimido, estamos pasando mucho trabajo. Pero mi esperanza es que en el momento en que esto todo se abra, probablemente ya ha pasado la crisis de la gasolina o comienza a bajar y vamos a tener una explosión de visitantes porque vamos a estar en el verano, porque se va a restablecer un poco ese flujo de personas. Esa es mi esperanza y yo creo que la esperanza de muchos de los que estamos en el negocio de turismo. El mensaje sería prepararse para ese repunte que vamos a tener. Inventar cosas, vamos a hacer festivales en la calle, vamos a promover que las familias salgan a disfrutar, vamos a inventar cosas. Unión de los locales. Unión de los locales, los comercios para avanzar. Exacto. Claro. Cualquiera que tenga una idea, hoy tratemos de sacarla adelante para atraer gente que venga a gastar aquí. Porque, como digo, fíjese toda la cadena. Mis suplidores aquí de mi negocio son todas familias locales. Si yo no vendo, ellos tampoco tienen. Entonces, si viene más gente a gastar aquí en los locales, hay mucho más trabajo para las personas también en sus casas, hacer empanadas, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, eso todo se distribuye. El turismo es el más, de las industrias, es la más equitativa que existe, porque es un influjo de dinero inmediato a la población. Porque eso se disipa inmediatamente. No hay que esperar que te hagan esto, que hagan lo otro, no. El que gasta una porción de eso que gastó va a ir directamente a la población, claro, que está supliendo a esos lugares de productos para los eventos. Entonces, es por ahí. Seamos creativos. Organicémonos en cada comunidad para hacer un festival de esto, festival de aquello, y empezamos a que la gente venga y se entusiasme, seamos positivos. ¿Sabes? La vida es más larga cuando uno se ríe más y cuando uno es positivo. Dejémonos de pelea. Mensaje final, señor Luigi, para los seguidores de Tierras Altas TV, quienes han podido ver esta entrevista. Bueno, como hemos hablado, ¿no? Sencillamente tengamos algo de paciencia, informémonos bien, con hechos, no con supuestos, seamos felices, sonriamos un poco más, tratemos de ponernos de acuerdo, conversar. La vida está llena de muchas cosas complejas para encima tener un entorno en que la gente está peleando. ¿Para qué? Pongámonos de acuerdo, conversemos, echemos las cosas para adelante y busquemos ser felices en este paraíso que Dios nos ha permitido disfrutar y en el que vivimos todos. Palabras de don Luigi de la Lastra, presidente de la Cámara de Turismo en el distrito de Tierras Altas. Para este servidor Eduardo Núñez, como siempre es un inmenso placer poderles llevar los acontecimientos del distrito, de la provincia y del país. Bendiciones. Gracias. Estamos. Sí.